Hola amigos, bueno, llegamos a la hermosa ciudad de Cuenca, así que estamos súper felices de estar acá. En estos días les vamos a estar mostrando esta increíble ciudad que tiene tanto para dar y tanto para conocer, así que quédense con nosotros a disfrutar de este lugar increíble. Recién llegamos, pero tenemos un montón para recorrer, así que les vamos a mostrar en breve mucho más de Cuenca. Miren dónde estamos, acá con todos los viajeros. Estamos en un parque increíble con un montón de viajeros que también se reunieron acá. La verdad que se armó una juntada re linda de viajeros que la verdad que fue pura coincidencia. Algunos ya los conocíamos desde antes, así que fue divertido reencontrarnos todos acá. En el episodio anterior les mostramos el tradicional pueblo de Saraguro, con un montón de costumbres que todavía mantienen. Pero ahora les vamos a mostrar algo que es un poco más de aventura y naturaleza. Seguimos recorriendo Saraguro, esta vez vamos a un trekking a una cascada que pasa por una cueva, o no sé si en realidad es a la cueva y pasa por la cascada, pero bueno, vamos a ver una cascada y una cueva. Es un trekking cortito, acá muy cerca de la ciudad, pero desde ahí vamos a poder tener una buena vista panorámica también. Así es. Nos vinimos con la peor indumentaria de trekking, pero como dicen que el trekking es cortito y fácil. Mira la Chiricumba. Yo me cambié, yo me quedé como de ciudad, ¿para qué me voy a cambiar? No, y yo estoy igual. Y se llama. Se empieza a poner más jungloso la cuestión. Pero el sendero es fácil, escalerita por todos lados. Bueno, la cascada está por ahí atrás. Pero acá ya se ve un vestigio de re poca agua. Ahí se ve una pilotita. Y acá no sé qué construcción habría. Sí, el tema es cuando llegas a la cascadita, ahí está mojado y patinoso. Ah, y acá venimos mal. Ah, sí, arriba. Tenía que ir con esto. Claro, pero eso está patinoso o no. Y no está fácil, ¿no? Es lo que te decía, que no es fácil volver. Bueno, bastante bien igual. Yo creo que si iríamos con ropa de verano y ganas de mojarnos, nos mandábamos. Siempre la puedo caer acá. La cascada nos desilusionó un poquito por el poco agua que tenía, pero la verdad que el lugar es lindísimo y vale la pena el trekking cortito que es para llegar hasta ahí. Llegamos a la cascada, al pozón de la cascada. Está ahí abajo. Es verdad, no se ve nada. Bueno, acá se ve el pozón. ¿Qué tan patinazo está? Igual que lindo lugar, ¿no? ¿Vamos a la cueva? Vamos. Bueno, acá estamos llegando a la caverna finalmente. Caverna, cueva. O no sé cuál sería la denominación. Bueno, llegamos a la... Llegamos a la cueva. Enorme. Enorme. ¿Unas pinturas rupestres? Acá hay una pintura rupestre. Hay pinturas rupestres. Actual, del año 1983. Bueno, bastante bien. Sí, ya es vieja, ya no es más actual. Lamentablemente, gente. Mira, acá hay toda una pasarela y mirá la vista que tenés al suelo. Qué lindo. Seguimos recorriendo Saraguro. Mira vos, somos una cuevita.
Casi no me tengo que agachar. Si se le petiza, ¿eh? Creo que metí tan poca agua. Está recopado, ¿viste? Está recopado. Qué linda cascada aérea. Como una lluviecita que cae. Esto porque tiene poca agua, con mucha agua debe ser un quilombo esto. Papás acá abajo. ¿Eh? Vamos a pasar por atrás. Sí, hay que pedir deseos. Si uno pasa por abajo de una cascada. Hay que pedir deseos, yo pido uno. O es mala suerte como las escaleras. ¿Tres? ¿Lo puedo decir? Sí, decilo. Barco, barco y más barco. Que se venda la casa para comprar el barco. Estar en un barco pronto. Se me acaban los deseos. Y que sé que queremos. Claro. Mirá qué lindo, ¿no? Qué loco. ¿No para tus deseos? Y son los mismos que los tuyos. Es una retoma, no me digan. Qué lástima, no tengan nada de agua. Eso con agua debe ser re lindo. Miren, el eucaliptus ese altísimo. Increíble. Bueno, ya aprendimos la bajada por este senderito. Fueron, nada, 15 minutos habrán sido. 15 minutos hasta la cueva y la cascada que estaban ahí. Las cascadas fueron dos que estaban ahí al lado. Así que este senderito ya va terminando. Estamos a nada de llegar. Y simplemente un trekking, un paseo mañaneril. Muy lindo, la verdad que a pesar de que hay un poco de agua en la cascada, el lugar, la cueva, la pared, esa, re linda. El agua, la lluvia que caía por adelante, la verdad que nos gustó. Valió la pena, más que nada por el ejercicio, salir a caminar un poquito para la naturaleza, tomar aire. Es lindo siempre. ¿Categoriza como aventura más para el chest team? No, definitivamente no. No fue una gran aventura. La verdad que estoy impresionado con los pinos. Nunca pensé que veríamos esto acá. Uno se imagina en Ecuador todo puro clima tropical y la realidad es que no, también tiene montañas. O sea, si bien sabíamos que tenía montañas altas, pero bueno, no te imaginas el clima así con pinos o estos árboles de altura. Por acá estamos a 3.000 metros, no estamos muy altos todavía, porque toda la zona de los volcanes sí que es alta, pero bueno, curioso, porque bueno, obviamente uno sabe que Ecuador tiene parte de los Andes y tiene montañas altísimas, pero bueno, no es lo mismo verlo. Porque no te lo imaginás un país todo tropical, o selva, o Amazonas, o costa y calor. Y no me vengan con la boludez de que Ecuador tiene la montaña más alta del mundo, porque eso es una pavada absoluta. Las medidas no se toman desde el centro de la Tierra. O sea, igual explico para los que no entienden por qué digo esto. Es porque, claro, obviamente todo lo que está sobre la línea del Ecuador en todo el mundo, todo lo que está alrededor de la línea del Ecuador, está mucho más lejos del centro de la Tierra que lo que está cerca de los polos. Por ende, las distancias de cualquier montaña que esté en el Ecuador va a ser mayor al centro de la Tierra que cualquier montaña desde el Ártico o la Antártida o cerca de los polos. Es porque obviamente el mundo no es una esfera redonda, está aplanado en los polos. Entonces, bueno, dice que Ecuador tiene la montaña más alta del mundo y no es así, el Everest es la montaña más alta del mundo porque las medidas se toman desde el nivel del mar, no desde el centro de la Tierra. Así que no se me enojen, pero es una realidad. Buenos días, Chilu.
¿Cómo andás? No, esto es terrible. 7 de la mañana, todas las mañanas, bueno, es la segunda mañana, ya nos vamos a mudar de acá. Miren esto. Todas las mañanas a las 7 de la mañana hacen zumba al lado de la camioneta. Y con la música hiper fuerte. Pero la verdad que es una pesadilla levantarse con esta música a la mañana. Nosotros nos despertamos a la mañana con mantras, con música de meditación, imagínate. Te ponen esta música para despertarte, es muy limante. Qué bien, qué fuerza de voluntad, gente. Está perfecto. Sí, yo los admiro a todos, los genios. Pero la música no me va ni ahí. Pero bueno, este es su lugar, nos tenemos que ir nosotros, eso está claro. Así. ¿Vamos a preparar café? Sí. Igual les cuento algo. Si fuera un poco, no tan temprano, la verdad que todavía estoy re dormida, pero me resumaría. Y de hecho, ayer habíamos acordado con nuestra amiga Mari de sumarnos las dos. Yo no me llegué a levantar a tiempo. Mari está ahí. Mari está allá. Haciendo zumba. No se ve. Muy pero... bien, ya cumplió. Es una de las tantas rosas que están por ahí. Igualmente, Ezequiel me hizo darme cuenta de algo. Y es que, de verdad, con mi tobillo yo no puedo hacer eso. Voy a forzar mucho el tobillo. Yo todavía lo tengo resentido, todavía lo tengo un poco hinchado, me duele un poquito. Así que la verdad que es mucho esfuerzo para el tobillo. No, ahí tengo una buena razón. Qué para buena no excusa ir. te encontraste. Gracias, ese es mi compañero. Ahora, lo que yo más admiro de los que hacen zumba es la capacidad de coordinación. Es imposible. Yo me veo, me imagino a mí misma ahí adentro y no entiendo, no sé qué haría. No sé, me pierdo totalmente. No sé cómo seguirlos. Posible, yo no sé si algún día voy a poder llegar a hacer zumba así. ¿Cómo andan, gente? ¿Nunca vieron el Chess Móvil tan limpito, salvo para el Van Tour? Ni siquiera, creo que ni siquiera lo limpiamos tanto para el Van Tour. Resulta que hoy tenemos una entrevista acá en la televisión de Ecuador. Así que bueno, nada, preparamos un poquito la camioneta. Nosotros estamos luqueados, mira, con camisa. Nota compartida con todos los viajeros que estamos acá parando en Cuenca. Así que bueno, ya lo van a ver. Segundo día en Loja. Estamos todos los viajeros en el mismo lugar, claramente. Porque miren lo que es esto. Estamos en el Parque Paraíso, creo que se llama. Re lindo parque. Y miren todas las camionetas acá, metiendo, armando, preparando. Estamos todos listos. Todos listos para la entrevista. Todos limpitos, ordenaditos, bañados, cambiados. Cosa insólita en la van live. Todos listos para la entrevista en la tele, a ver si sale algo copado. Y miren qué prolijito y lindo quedó el Chess Móvil. Acá estamos a punto de arrancar con las filmaciones, porque vino la gente de TV Amazonas. Acá les están haciendo una nota a los chicos de Encaracolarte. Nosotros en un hostel compartiendo con otra gente. Y ahora nos toca a nosotros, Sí, chicos. Yo soy arquitecta y él es ingeniero, así que entre los dos pudimos Claro, armar un motorhome. Nuestro sueño en realidad es, si bien estamos viajando en este motorhome, nuestro sueño es dar la vuelta al mundo en barco. Mientras tanto, estamos recorriendo Sudamérica haciendo deportes de aventura, que es lo que más nos gusta. Hace 15 años que vengo viajando. Este es mi país número 73, no conocía Ecuador, así que fue una emoción enorme haber entrado a Ecuador. Aparte, nos parece lindísimo y es un país ideal para nosotros porque hay justamente muchas aventuras, muchos deportes y actividades que se hacen acá que es como nuestro lugar en el mundo. Sí. Y aparte de la gente súper amable y amorosa que hemos encontrado en todos lados. Ella ya estaba viajando cuando nos conocimos nosotros, yo estaba haciendo una vida mucho más tradicional. También me gustaba el tema de viajar y entre los dos buscamos la forma de seguir con esto, seguir viajando. A los dos nos gusta también la parte náutica, por eso... En verdad siempre el plan A fue el plan A, comprarnos un barco y ir a dar la vuelta al mundo. Sí.
Aquí se viene almuerzo comunitario, pero me parece que se viene pasado por agua. Un viento. Mirá, mirá las nubes, mirá las nubes. Armamos acá. En la comida, en la vereda que nos andamos acá. Yo estoy en la bicisenda ahora. Así que hay tan buena onda en Ecuador que nadie nos viene a decir nada, porque en otro lugar por ahí no se echaría. Pero es un ratito nomás, armamos lío, después guardamos todo y ya queda todo como si nada hubiese pasado acá. Papitas. Ahí va, papitas. Esto para que vayan Espectacular. Más que pinta se puede. ¿Pero están las papitas? No, no sé lo que es esto. Mirá, y acá ya empezó a salir. Ya tenemos el visito. Somos como la típica familia argentina numerosa ahí comiéndola en el jardín. Esa tarde nos fuimos a caminar por el Parque Paraíso, que tiene un recorrido muy lindo a lo largo del río. Es el parque más grande de la ciudad de Cuenca y realmente vale la pena visitarlo. Esa mañana nos fuimos a recorrer Cuenca para intentar recargar la garrafa de gas que tenemos para cocinar. De paso, aprovechamos a recorrer un poco esta linda ciudad desde la comodidad de nuestra casa con ruedas, ya que estaba lloviendo como es costumbre en esta época. No saben qué lindo lo que nos acaba de pasar. Fuimos a 2 lugares esta mañana a intentar recargar nuestra garrafa de gas, que es una garrafa chiquita argentina. ¿Esta? Y que claramente no es fácil cargarla fuera de Argentina porque no tiene pico de otros países. Hay que conseguir el adaptador, no es fácil de conseguir. Bueno, estábamos tratando de ver si nos podían recargar o conseguir el adaptador o venderlo o lo que sea. Y bueno, un señor me dijo, mira, no creo que te la pueda recargar, pero déjamela llevar al lugar a ver si puedo conseguir cargarte de alguna manera. Y se la llevó, me la trajo 3 horas más tarde. Me dijo, mira, no te la llegué a cargar entera, me dice, pero hice lo que pude. La cargó un montón, porque igual está rellena, está pesada. Y no me quiso cobrar, o sea, realmente un amor, no lo podemos creer. Lo hizo de buena onda porque sí, sin necesidad de ayudarnos, no lo hizo por negocio, lo hizo nada más que por buena persona que es. Así que no sé cómo te llamas, señor, pero te estoy súper agradecida, nos acaba de salvar nuestra estadía en Ecuador y bueno, y probablemente Colombia o Perú, por donde sea que volvamos, porque la verdad que encima de gas nos dura un montón de tiempo, así que ya no conseguíamos ni siquiera los cartuchos, estábamos re complicados. Así que bueno, nada, una emoción haber podido solucionar este problema, la verdad que no lo podemos creer, porque sabíamos que estaba complicado y acá estamos con gas. Estos son los héroes silenciosos. Son los héroes silenciosos, como dice casi. Si supiera lo que nos significa para nosotros esto, la verdad que es un montón, ya podemos cocinar felices. Hoy estábamos en el supermercado comprando comida que no fuera para cocinar o que fuera de rápida cocción para no usar el poco gas que nos queda. Hoy voy a hacer un clásico, voy a hacer mucho que no les muestro comidas y recetas. Pero voy a hacer el clásico morrón con queso, pero va a estar bastante tuneado, así que voy a mostrar cómo me queda. Porque voy a poner otro tipo de rellenos, nada que ver con lo normal. Es que tengo la heladera bastante llena y necesito usar la comida de la heladera porque se me va a poner mala, si no. ¿Qué estás poniendo ahí? Vamos, le voy a poner ahí. Le vamos a poner ahora el queso riquísimo, que es queso amasado. Es un queso que tiene mucho sabor, muy rico. La verdad que vengo innovando con todo porque nunca hice esto en el morrón relleno, pero bueno, le voy a poner unos tomates cherries. Bien tostados. Pondría más, pero necesito guardar lugar. Pues esto todavía no termina. ¿Qué estás poniendo ahí? Le voy a poner muy poquito de ajo así picado. Yo no sé si estuvieron viendo los vivos que estuvieron haciendo los chicos de la ruta en Instagram y en YouTube, pero hablaron del índice huevo, porque el huevo está muy caro acá en Ecuador, así que decidimos ahorrar plata en huevos. En vez de comprar huevos grandes, compramos huevos chicos. Compramos huevos de codorniz. No, mentira, son más caros en verdad, pero no vendían. Yo compro huevos de A6 y acá no me venden de 15 en el supermercado, así que hasta que encuentre huevos de A6 compré estos que ocupan menos lugar. Y le vamos a poner unos huevitos de codorniz en morrón. Hace mucho tiempo no comíamos huevo de codorniz y nos encanta, así que era como un... La verdad que no estaban caros y era una... Este es el morrón con huevo más
especial que he hecho. Más gourmet. Sí. Un rato y estamos. ¡Charán! Tiene un aroma. Me Me pinta, gustó, ¿no? Sí, está rico. Y acá está el plato terminado. No saben lo que es esto. Mirá. Un jamón, queso, huevo, Mirá. tomate. Todo tiene, no me falta nada. Está riquísimo. Qué re rico. Bueno, no saben lo que acaba de pasar. Empezó a temblar, recién hubo un terremoto acá, o sea, terremoto, no sé si llegó a ser terremoto, pero fue un temblor fuerte, muy fuerte. Se movió todo Y estábamos todos acá en la calle, así como nos ven. Y empezó a temblar así mucho el piso, mucho, tipo samba. Yo estuve en terremoto en Chile, en el 2010 estuve en el terremoto de Chile y es muy parecido. O sea, lo que pasa es que acá como no hay construcciones no vemos si hubo algún daño, esperamos que no. Vamos a ver las noticias, pero fue un temblor fuerte. No llegó a ser terremoto, pero fue un temblor re fuerte. Así que bueno, esperamos que no hayan habido daños en la ciudad. Acá en los motorhomes no pasa nada, es como si nada hubiese pasado. Hay sirenas y alarmas pasando que se escuchan de lejos, así que por ahí hubo alguna consecuencia en la ciudad. Esperamos que no. No fue fuerte, no fue un terremoto, pero fue un temblor muy fuerte. Para hacer temblor era muy fuerte. Tengo experiencia en la materia, así que he estado en temblores muy fuertes y fue fuerte. ¡Al que tiembla! ¡Uy! Acaba de temblar muy fuerte el país de Ecuador y Perú. Especialistas en sismología confirmaron que este terremoto tuvo una magnitud de 7 grados. En el país de Ecuador, Guayaquil, Loja, Cuenca, Machala. Este mapa muestra la onda expansiva y la magnitud que ha tenido este sismo que se ha sentido por gran parte de Ecuador, así como en el norte de Perú. Los especialistas están indicando que la fuerte actividad sísmica continúa ocurriendo y que la tierra no para de temblar. Nosotros como mujeres, ¿cómo hacemos? Bueno, estuvimos viendo bastantes noticias al respecto en las últimas horas y lamentablemente fue bastante más terrible de lo que se sintió acá. Mi percepción del momento es que fue bastante grave, lo sentí muy fuerte el movimiento y si bien yo sabía que alrededor nuestro estábamos en un lugar bastante desolado, es un parque, no pasaba nada, me imaginé que podrían haber habido destrozos porque realmente se sintió fuerte. Lamentablemente tengo la experiencia de haber estado en un terremoto previamente y yo recuerdo el sismo fuerte, el terremoto fuerte, el primero que fue el que más rompió todo en Chile, que fue terrible en el 2010. Lo recuerdo muy fuerte. Este no fue tan fuerte, pero sí me recordó, la sensación fue la misma que los sismos, las réplicas que hubieron luego. O sea, durante mucho tiempo y muchos días, semanas, hubieron muchas réplicas muy fuertes en Chile en ese momento, en Santiago. Bueno, en todas las zonas afectadas de Chile. Pero yo en Santiago las sentía muy fuertes, esas réplicas, eran fuertes. Y ahora se sintió como una réplica, o sea, fue como bastante fuerte y lamentamos que, ahora que estamos viendo las noticias, en que sí, que fue bastante terrible y que hubieron bastantes destrozos en Perú, en el norte de Perú y en Ecuador, que ha muerto gente. Así que, bueno, lamentamos muchísimo esta situación que está pasando en Ecuador. Por suerte estamos nosotros bien y tranquilos, pero bueno, sabemos que acá mismo en Cuenca hubieron algunos destrozos en el centro. Bueno, la verdad que tuvimos mucha suerte porque podríamos haber estado caminando por el centro y hubieron paredes que se cayeron arriba de autos, bloques, es bastante complicado. Así que no sabemos qué decir, la verdad que mucho apoyo a toda la gente que está pasando por un mal momento ahora. No sé, es muy triste y lamentable todo lo que está pasando. Sí, O sea, yo estaba viendo recién las noticias y está re complicado. Claro, la gente está asustada, obviamente, hubieron muertos, no sabemos cuántos, creemos que es poco, todavía no se sabe bien.
Nada comparado con el terremoto de Chile en 2010 porque fue realmente desastroso ese. Pero bueno, ya seguiremos atentos a las noticias, atentos a las réplicas y a tratar de mantenernos seguros. Así que lo bueno es que nosotros en la camioneta siempre estamos seguros porque la camioneta no va más que moverse en el lugar y no mucho más. O si no estamos en la camioneta, estamos en la calle, que normalmente también es un lugar seguro la calle, pero bueno, nada. Bueno, queríamos contarles eso nada más.